Gonzalo Sibila es diputado por Montevideo del Frente Amplio, pertenece al Partido Socialista y es candidato a secretario general de ese partido, lo que se va a estar definiendo el próximo fin de semana. Ya recibimos a Santiago Soto, el otro candidato, y hoy le toca a él. Así que ya mismo lo saludamos. Gonzalo, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Vamos a repetir algunos términos y agregar algunos nuevos a lo que ya de alguna manera avanzamos cuando vino Soto en la siguiente presentación. El 23 de marzo, el Partido Socialista celebrará las elecciones que determinarán quién será su secretario general en reemplazo de Mónica Xavier. La renovación generacional está asegurada. El diputado por Montevideo, Gonzalo Sibila, de 34 años, competirá con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto, que tiene 32. De formación cristiana y titulado como profesor de filosofía, Sibila ingresó a la Cámara de Representantes en 2015 y fue elegido para integrar la delegación uruguaya en el Parlasur. Precisamente en la interpretación de algunos procesos internacionales y en particular regionales radican algunas de las diferencias entre las corrientes. Últimamente más fuerte en Montevideo que en el interior, la línea de Sibila se identifica con figuras socialistas históricas como Reinaldo Gargano y Vivian Trías. Defiende una concepción latinoamericanista que, por ejemplo, se refleja en una opinión positiva del proceso kirchnerista desarrollado en Argentina y críticas a algunas experiencias socialdemócratas. Consecuentemente, la concepción del modelo económico también es un asunto en el que los candidatos tienen matices. ¿Qué otros aspectos diferencian a ambas opciones? ¿Es correcto asociar a la postulación de Sibila un cambio partidario y a la de Soto con la continuidad? En caso de que lo fuera, ¿cómo impactaría en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio y en la campaña de Daniel Martínez? Sibila, voy a empezar por lo último. ¿Su postulación es renovación dentro de lo que es el Partido Socialista, de acuerdo a lo que estábamos recién escuchando? Sí, yo creo que en primer lugar hay una renovación generacional que se está dando en el partido, no solamente por las candidaturas a la Secretaría General, sino que hay muchos compañeros y compañeras jóvenes que han asumido responsabilidades ya en este tiempo. Y ese proceso de renovación generacional, si uno mira las listas, por ejemplo, que ahora tenemos para esta interna que el domingo se va a concretar, es un proceso que va a seguir y que en esta elección va a tener un mojón importante. ¿Y renovación en qué sentido? ¿Qué ítems o cuáles eran los puntos centrales? Porque no solo está hablando de renovación, me imagino, a nivel de edades. Por eso, lo primero que te decía es renovación generacional seguro. Después viene la discusión sobre si hay renovación en otros planos, digamos, ¿no? O sea, si solamente se trata de un cambio de generaciones o de una incorporación mayor de las generaciones más jóvenes, o si asociado a ese cambio hay también cambios de ideas, cambios de actitudes, ¿no? Nosotros somos de la idea de que tenemos que promover una renovación en ese plano, en el plano ideológico, en el plano político, en el plano de la acción política, y por eso proponemos un cambio en el partido. Creemos que el Partido Socialista necesita continuar con muchas líneas de trabajo positivas, pero necesita algunos cambios importantes. Durante estos años hemos procurado desde la dirección impulsar algunas iniciativas que no hemos podido concretar como quisiéramos, y en esta etapa sentimos que la propuesta que presentamos va en línea justamente con generar cambios importantes en la organización y que la renovación no sea solamente en términos de generaciones, de edades, como decías vos, pero cambios ¿cuáles? Si tuviera que decir uno o dos. Bueno, yo creo que el como primero... Como titular, por lo menos, ¿no? Porque tenemos más preguntas. Sí, el primero y el fundamental es un partido mucho más vinculado con la sociedad, mucho más abierto, mucho más participativo, mucho más jugado a la construcción del proyecto socialista con la gente. Es decir, menos encerrado en sí mismo, menos dedicado exclusivamente a la tarea de gobernar, que es una tarea muy importante, obviamente, y nosotros queremos conquistar un cuarto gobierno del frente con Daniel a la cabeza, pero para conquistar ese cuarto gobierno y para que este proceso político continúe y se profundice en el sentido en que nosotros, los socialistas y las socialistas, queremos, es imprescindible que el partido tenga mucho más vida, esté mucho más abierto, sea mucho más dinámico y tenga una relación mucho más virtuosa con los movimientos sociales, con la gente de a pie, que su mensaje político sea más claro, que su práctica política sea más descentralizada y más democrática, tratando de incorporar a las discusiones de la vida partidaria el punto de vista de muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy no es parte de la síntesis que el partido realiza.
Tratando de profundizar en eso, ¿podría decirse que hay más cuadros de gobierno en este momento en la línea que representa Santiago Soto, tu adversario en la elección que se viene, que en la de ustedes? Sí, primero, bueno, Santiago es un compañero, obviamente que en esta elección somos dos candidatos al mismo lugar y eso genera que haya posiciones encontradas en lo que refiere a lo electoral. Sí. Tenemos nuestras diferencias, que las hemos tenido siempre, somos más o menos de la misma generación, pero tenemos perfiles distintos y concepciones distintas de muchas cosas, pero es un compañero. Lo segundo, sí, a ver, cuadros de gobierno, depende cómo se conciba eso. Él está en la UPP, Santiago, por ejemplo. Santiago está en la UPP. Hay un ejemplo. Yo soy un legislador y soy un legislador de la bancada de gobierno, es decir, en tareas ejecutivas, sin duda que hay más compañeros con tareas ejecutivas de gobierno en las listas que acompañan a Santiago que en las listas que acompañan mi candidatura. A nosotros nos parece importante que el vínculo entre los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno y el partido mejore, y ha quedado demostrado en estos años que ese vínculo no mejora por la participación de esos compañeros en la dirección partidaria exclusivamente, sino que mejora porque el partido asuma su propio rol, ¿no? Con autonomía y con una dimensión de coordinación del trabajo político mucho más fuerte que la actual. Entonces, nos parece muy importante, la dirección se va a integrar por la composición de todas las listas, no de una lista sola ni de dos, independientemente de quién gane el 24. Nos parece muy importante que haya presencia de compañeros y compañeras que están en tareas de gestión, en tareas del Poder Ejecutivo, pero nos parece muy importante que el partido adquiera un rol político mucho más fuerte, mucho más claro, también en la relación y en la coordinación con las tareas de gobierno. Ustedes empezaron, el Partido Socialista empezó a avanzar en el proceso que desemboca en la elección en el mes pasado, por lo menos ya hubo ahí dos congresos, uno ordinario, otro extraordinario, se aprobaron documentos con avances programáticos, podríamos decir, o aproximaciones, y hay un término que me llamó la atención, que es el de nueva economía, que surge de eso que se trabajó. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo primero que quiere decir es que la política económica actual que tiene el Uruguay fue muy positiva para un determinado momento del ciclo de transformaciones que el Uruguay ha venido transitando, pero que necesitamos hacer correcciones y cambios. Lo dejamos por acá, pero por un instante, porque está hablando José Mujica después de una reunión con Daniel Martínez. Vamos ahí, te pedimos lógicamente el permiso de alguna manera y después retomamos la entrevista. Muy bien. Vamos a contacto a la chacra de Mujica a ver si está hablando. Que seguir evolucionando como va a ser imbancable. Y así creo que hay problemas que son nacionales, por eso hay que, cada cual tendrá su perfil, pero hay que mantener un nosotros. Y en ese marco, los debates, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Lo ve que puede ser positivo o al contrario puede generar una brecha más importante? El debate es fundamental para que va perdiendo. ¿Está? Martínez, ¿se va conforme a esta reunión? Sí, y aparte yo creo que Mujica, el Pepe sintetizó bien, hubo mucha filosofía, ¿verdad? Hubo mucha filosofía y de la situación del mundo, de cosas que están pasando que nos estremecen, ¿no? Que sin duda, bueno, y cómo el ser humano a veces está cambiando y también, de qué forma en este proceso el Frente Amplio mantiene la capacidad de saber que tiene diferentes candidaturas, precandidaturas, pero siempre apostando a un proyecto que intenta la superación del ser humano y buscar lo mejor del ser humano para que el país se desarrolle y buscar evitar que alguna pérdida de valores que a veces uno ve en algunos procesos llegue al Uruguay, ¿no? El Frente Amplio arranca con menos apoyo que la campaña anterior. Ahí capaz que están los desencantados ahora. ¿Cómo se logran conquistar? ¿Hizo cosas mal el Frente? Bueno, nunca nadie hace todo perfecto, ¿no? Yo tampoco soy de los que creo que cuando en el mundo Uruguay de los países de democracia más consolidada del mundo, cuando Uruguay de los países con menos nivel de corrupción del mundo, cuando Uruguay lleva 14, 15, 16 años creciendo de forma continua, cuando, se ha mejorado mucho la redistribución de riqueza que se mide por un índice que es el mismo, se mide de la misma forma acá que en cualquier parte del mundo. Tampoco soy de los que digo, está todo horrible. Eso, la cantarola de está todo horrible me parece que no la hace bien, ni siquiera la hace bien el Uruguay. Dejamos esa frase como última de este contacto que tuvimos con la residencia del expresidente José Mujica, donde también estaba hablando, y con eso terminó el contacto, Daniel Martínez, precandidato a la presidencia, de origen socialista, igual que Gonzalo Sibila. ¿Algún comentario de lo que escuchaste recién y viste? Me parece muy bueno, primero, que se haya dado este encuentro. Son obviamente dos referentes de la izquierda uruguaya.
Daniel es nuestro candidato, pero no es solo nuestro candidato, es el candidato de un conjunto importante de sectores del Frente y además el candidato de muchos ciudadanos y ciudadanas que independientemente de su filiación sectorial o incluso partidaria, lo ven como la persona que puede encabezar esta nueva etapa del gobierno de izquierda, del gobierno del Frente Amplio. Y Pepe es un referente histórico, además de haber sido presidente de la República, un luchador social con una larga historia y con mucha ascendencia también sobre amplios sectores de nuestro pueblo. Así que este encuentro, que también habla de unidad, habla de fraternidad en una construcción política común, más allá de las precandidaturas, me parece muy positivo. De todos modos, igual se esperaba en su momento, o Martínez lo buscó, el apoyo del MPP más que nada, ¿no? Y del expresidente José Mujica, y no lo logró. Finalmente apoyaron a Cose. ¿Cómo se va a manejar? Sobre eso hay en realidad distintas miradas, ¿no? Hubo intentos de construir acuerdos, también hubo algunos puntos de vista del propio Daniel y de muchos compañeros y compañeras que lo apoyamos, de que las condiciones de esos acuerdos tenían que trabajarse, conversarse y que en todo caso no era momento, por ejemplo, de laudar una fórmula presidencial, que era importante que hubiera una elección interna, en la que todas las visiones y perfiles pudieran expresarse, y a nosotros nos parece muy bien que el MPP haya postulado a una compañera, nos parece que enriquece la elección y la verdad yo creo que es el mejor escenario. No pienso que un escenario de una alianza entre el MPP, el Partido Socialista y los grupos que apoyan a Daniel fuera mejor que este. Creo que es bueno que esta diversidad de perfiles esté y es muy bueno que vayamos a una elección interna un poco más interesante, que tenga candidatos y candidatas que efectivamente estén con posibilidades de ser los candidatos y las candidatas del Frente y que todos los perfiles ¿Lo decís porque va ganando, tomando lo que decía Mujica? No, yo lo digo porque creo que según las encuestas, ¿no? Eso. Yo creo que eso se va a ver en la elección. Creo sí que hay un menú de candidaturas muy interesante para el conjunto de los Frente Amplistas y la Frente Amplista, así que me parece muy bien cómo se resolvió esta etapa. Retomando el orden de la entrevista y tratando de no dejar temas afuera, porque esto de alguna manera vino a modificar lo que teníamos previsto. Nos hablabas antes de la interrupción del concepto de nueva economía. ¿Cómo lo podemos sintetizar? Sí, les decía que para nosotros hay aspectos de la política económica que pudieron ser muy buenos en otro momento de la vida del país, que sentimos que ahora ya no dan respuesta a algunos de los problemas que tiene el Uruguay, que hay que hacer correcciones, que hay que hacer cambios y que tienen que ir en línea con un salto en calidad que el país tiene que dar, que pasa por transformar su matriz productiva. Es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo y que cuesta llevar a cabo, pero significa sobre todo agregar valor, agregar conocimiento, tecnología, elegir sectores productivos que le permitan al Uruguay jugar con mayor independencia en el marco de una globalización capitalista que genera vínculos de mucha interdependencia, pero nos parece muy importante poder ganar grados de autonomía, que el país genere trabajo de calidad. Hoy tenemos algunos problemas de empleo, nosotros asumimos esos problemas y queremos corregirlos y para eso sentimos que no basta con hacer más de lo mismo, sino que tenemos que generar una política económica que focalice mucho más en la promoción de determinados sectores productivos, que estimule la economía nacional, que revise la política vinculada a la inversión extranjera y a la promoción de la inversión extranjera, no diciendo no hay que promover, sino bueno, qué promovemos en este momento del país, bajo qué condiciones, qué apuesta podemos hacer también a una incorporación de tecnología que nos permita desarrollar capacidades propias y que no excluya gente o expulse gente del mundo del trabajo, sino que recalifique trabajadores, que genere soluciones también para algunos que están por fuera, siempre asociado a un proyecto de mayor justicia social. Ahora, para nosotros el cambio económico es un cambio que tiene que ir dirigido a incluir más gente, a generar empleo de mejor calidad, a generar mayores ingresos para los uruguayos y más igualdad. En ese proceso, los modelos internacionales, la integración es muy importante y nosotros planteábamos en la presentación que hay matices que no surgen de esta campaña, sino de los últimos años del Partido Socialista, entre tu línea y la de Santiago Soto, por ejemplo, en referencias internacionales. La cercanía de dirigentes como vos o la mirada positiva de procesos como el kirchnerismo en Argentina, la mirada positiva de otros sectores a experiencias de perfil, si se quiere, más socialdemócratas. Como ejemplo aparecía la imagen de Sánchez, ¿no? El presidente del gobierno español del PSOE, pero podríamos haber puesto otros dirigentes. ¿Hay dos partidos socialistas en ese sentido cuando se buscan referencias fuera de fronteras? No, decididamente no. Y creo que
que ese resumen es un resumen que no hace justicia con la realidad del partido. En el partido hay compañeros y compañeras que apoyan mi candidatura, que tienen una mirada muy crítica del kirchnerismo, compañeros y compañeras que apoyan la candidatura de Santiago y tienen una mirada muy crítica de la socialdemocracia. En realidad estas cosas nos atraviesan. Sí podría decir que en mi caso y en el caso de muchos compañeros y compañeras que queremos un cambio en el partido, creemos que el partido tiene que tener una política internacional mucho más decidida. Es decir, jugar en una cancha diversa, hablar con muchos actores. Hoy pensar en una política de relaciones internacionales, de alineamientos o de querer juntarse con los iguales, con los idénticos, es pensar en una política de relaciones internacionales imposible. Y si le tiro varios nombres, digo, para seguir con el tema internacional, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Cuál sería la política en ese caso o el vínculo? En el caso de Venezuela, el partido tiene una posición muy clara y es una posición de todos y todas en el partido, por lo menos una resolución amplia de nuestra dirección. Nosotros creemos que el proceso venezolano es un proceso que está muy complicado, hay problemas reales vinculados a la libertad, a la democracia, y hay problemas reales vinculados a una crisis humanitaria que nosotros sostenemos que existe. También decimos que esos problemas no son causados por la acción de un solo actor, sino que hay múltiples actores que han jugado para eso, una oposición que ha jugado a desestabilizar, que no ha querido participar en instancias electorales en las que pudo participar, que cuando se estaba construyendo un consejo electoral donde todos podían formar parte para no cuestionar las elecciones posteriores, se retiró. Un gobierno que ha militarizado mucho la vida del país, eso nosotros no lo compartimos en ningún caso. No compartimos la política del gobierno respecto a algunos actores de la oposición que tienen una actitud constructiva y de diálogo, y de otros que no la tienen, pero que son parte del escenario político venezolano. Y creemos que muchas veces... línea del que está teniendo el gobierno en estos Totalmente. momentos. Nosotros creemos que el gobierno uruguayo está haciendo lo que tiene que hacer, convocar al diálogo. Reafirmamos los principios de autodeterminación y obviamente creemos que cada pueblo tiene que encontrar su camino, pero tampoco somos prescindentes y nos importa si sentimos que hay un pueblo hermano que está pasando necesidades, con una economía que está en severos problemas, con una democracia hackeada por muchos lados, con una amenaza de invasión extranjera, de intervención extranjera que nos parece que es muy peligrosa, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Entonces, en esto tenemos una mirada, como tuvo el Partido Socialista sobre otros procesos en su historia, que es decir, bueno, no es que acá está el gobierno, que es maravilloso, y la oposición y el imperialismo, que son los malos de la película, ni tampoco es al revés. Clarito, ¿no? lo de Venezuela, entonces. En Venezuela hay una posición muy, muy clara de todos. Una pregunta casi que de cierre que le hicimos a Santiago Soto también. ¿Por qué pensás que va a ser recordado el actual gobierno del Frente Amplio, el tercero, en un contexto en el que hay quienes dicen no fue un gobierno de reformas tan recordables como los dos anteriores, lo cual es discutible, pero es un concepto que seguramente has oído? Sí, yo creo que hay algunas políticas de este gobierno que son muy innovadoras y que son importantes, como por ejemplo la política de cuidados. No ha llegado a la cantidad de gente que hubiéramos querido, porque además, y esto fue parte de una discusión que tuvimos en el Parlamento con otros sectores del Frente, no tuvo el financiamiento que nosotros hubiéramos deseado que tuviera, ¿no? Una prioridad que la defendimos en la campaña, estuvo reflejada en el presupuesto, pero de una manera que no fue para nosotros suficiente a las expectativas que teníamos, al programa de gobierno del Frente. Sin embargo, creemos que se han empezado a hacer cosas importantes en esa materia, y así podríamos señalar otras políticas que tienen que ver con el acceso a la tecnología, con políticas que se han continuado y que se han profundizado hacia sectores que no estaban atendidos, y con muchos temas más. De cualquier manera, yo soy de los que cree que el tercer gobierno del Frente le faltó empuje respecto de los gobiernos anteriores. ¿Producto de qué? De un contexto internacional y regional muy complejo, de un gobierno que desde mi punto de vista, yo lo he dicho, debió renovar cuadros en algún momento y se optó por no hacerlo, probablemente también atendiendo a una situación política interna y externa difícil. Son decisiones que le competen a quien las tiene que tomar, y es muy fácil opinar desde otro lugar, pero bueno, uno tiene sus puntos de vista, y yo creo que este gobierno, en el contexto regional en el que estamos, ha sido un buen gobierno, porque tenemos una realidad en Argentina, en Brasil, terrible, y Uruguay ha logrado afrontar esta crisis con mucha entereza, pero también creo que hay transformaciones que debimos emprender, que no logramos emprender,
Me parece que en este marco es comprensible que eso haya sucedido y también creo que el cuarto gobierno del Frente tiene que tener otro empuje, otro impulso, por eso decimos el nuevo impulso, otra dinámica y también la capacidad de ser autocríticos con las cosas que no pudimos hacer o que no hicimos bien. Gonzalo Sibila, gracias por estos minutos, por haber venido y bueno, veremos qué pasa luego del 24. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.